Muy buenos días, tardes, noches con todos los que van a ver este programa por mi canal de YouTube. Estamos en su programa Sociología aquí y ahora. Y el día de hoy tenemos un tema relevante, un tema importante y para eso también tenemos a un invitado muy importante que él accedió a brindarme un tiempo para poder conversar sobre un tema relevante del contexto de la coyuntura del Perú, que es la inseguridad ciudadana en el Perú. Y tenemos para eso al sociólogo Arturo Guaitaya Quispe, que es sociólogo egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, experto en temas de políticas contra la inseguridad ciudadana, todo ese tópico de la criminalidad, y por eso estamos con él para hablar sobre este tema. Arturo, ¿cómo estás? Quisiera que te presentes aquí para que quizás te puedan conocer un poco más los que van a poder ver el programa. Luis, primero, muchas gracias por la invitación y me alegra compartir este espacio contigo, también con el público especializado, los sociólogos, las sociólogas del centro de nuestro país, ¿no? Y el Perú en general. Ya como lo mencionaste, estudié sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tengo un posgrado en psicología en la misma universidad. Ahora estoy desarrollando un máster en gobierno y administración pública. Tengo como 10 años en los temas de seguridad. De hecho, desde el pregrado he estado viendo estos temas con experiencia en el sector público el mayor tiempo, pero también en el privado y en sociedad civil unos 3 años mirando temas de seguridad en el Instituto de Defensa Legal. Así que, pues, con la total apertura y también entusiasmo para sumarme a este espacio y pues abrir un diálogo interesante que pueda discutir la seguridad y la delincuencia desde la sociología, ¿no? Sí, muy bien. Una vez más, gracias por brindarnos tu tiempo. Por ejemplo, se dice en el sentido común, no, en la sociología por lo menos, o los estudiosos, que los problemas más graves que tenemos como país son la pobreza, la corrupción y la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Y eso es un problema histórico, claro está, problema político, económico, pero desde tu experiencia, desde tu campo de estudio y tu experiencia profesional, ¿cuál sería en términos así a grandes rasgos o a grosso modo el panorama o la situación de la inseguridad ciudadana en el Perú? ¿Cómo nos encontramos en inseguridad ciudadana en el Perú? Una respuesta general, en realidad la tenemos todos en este momento. Nos encontramos mal, creo que evidenciamos que la situación de la delincuencia se acrecienta cada día, ¿no? Pero digamos, ahora la idea es más bien entrar un poco al detalle, ¿no? De en qué estamos en elementos específicos, ¿no? Y cómo hemos estado o cuál ha sido ese tránsito. Y sobre esto lo que podemos indicar en realidad es que el Perú ha pasado de ser un país de muchas víctimas a, a tener muchas víctimas, pero también con mucha violencia, ¿no? Creo que en general ubicaría este gran elemento. En la primera década del siglo XXI, digamos el 2011, 12, había una inseguridad creciente, una preocupación, de hecho ya era el principal problema en el país, sea por las encuestas como el Latinobarómetro o las encuestas del INEI, ¿no? O algunas de institutos de opinión pública, ¿no? Desde el sector privado. Y todas indicaban que la de inseguridad, la delincuencia era el principal problema. ¿Qué es lo que ha variado a la fecha? Lo que ha variado, además de ser el principal problema, la principal preocupación, es que el número de víctimas, además de mantenerse en conjunto, lo que evidencia ahora más bien es el nivel de violencia en varios aspectos, ¿no? Lo que vemos en términos mediáticos ahora con la extorsión, el sicariato, en realidad es una expresión parte de ella. De hecho, el sicariato es un número bastante específico todavía. Los reportes del Comité Estadístico Interinstitucional señalan que son más o menos 100, pero el número de homicidios con armas de fuego es mucho más, ¿no? Estamos hablando del 60% de todos los homicidios del país que se producen con armas de fuego. Y si identificamos del 2011 al 2021, que hay un poco más de 10 años, podemos ver que hay más de 1000 homicidios adicionales en el país.
Si vemos las cifras de denuncias a nivel policial del 2020 al 2023, que son muy pocos años, podemos ver que hemos pasado de más de 140.000 denuncias a 280.000. Es decir, ha subido el 100%, pero más que el 100% o el 200%, creo que el dato es que hay más de 140.000 personas que denuncian. Pero lo preocupante de esto es que en realidad no todos denuncian. De hecho, solo el 16% de personas denuncian. Es decir, el número de cifra negra es enorme, es enorme. Entonces, el contexto sencillo, digamos, un poco para entender, ¿no? Y tener una mirada es que estamos pasando un tránsito de mucha delincuencia a mucha delincuencia violenta, ¿no? Y desde luego esto se expresa en características socioterritoriales diferentes, ¿no? Diferenciadas. Lo que está sucediendo en Tumbes con el ingreso de inmigrantes por el crimen organizado y lo que está pasando en la selva, ¿no? En la selva con la minería ilegal y la tala ilegal. Y también pues en las zonas urbanas, ¿no? Con la expansión, sobre todo de el tráfico de terrenos, ¿no? No es el boom, pero en realidad está vinculado no de manera directa, pero sí también con el tema de la construcción, y pues ahí hay un montón de escenarios de formas de crimen. Lo que vemos como extorsión y sicariato en realidad son formas detrás de varios tipos de crímenes organizados en paralelo que estamos identificando, ¿no? Exacto. Y acá hay un montón de escenarios, hay un montón de escenarios, también porque hay presencia del crimen organizado transnacional, ¿no? Y si bien es cierto nivel de crimen organizado se tenía en la zona norte del país, lo que estamos viendo más bien es un aplanamiento para arriba, ¿no? Digamos, estamos como homogenizando el país en temas de crimen organizado. El contexto es todavía un poco más perverso, si no muy perverso, porque a partir de la pandemia lo que menos se ha hecho es atender los temas de seguridad, ¿no? Digamos, lo que parcialmente se atendió con los agentes del orden para ver la salud pública y que ya era desatendida la seguridad, a partir de ese contexto, pues se dejó, digamos, casi carta abierta, ¿no? Para el crimen organizado, con presencia del crimen organizado transnacional y, digamos, un escenario complicado desde el sector público, pues es un gran caldo de cultivo digamos, de una situación bastante crítica, ¿no? Y es lo que todos estamos apreciando en el día a día, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo te conocí con tu libro, este libro hace tiempo, cuando los ceros bajan, ¿no es cierto? Y es un libro interesante, con trabajo de campo, entre otras cosas más. Y ya desde aquí, como que, como tú bien lo dices, la delincuencia, la inseguridad ciudadana en el Perú ha evolucionado, ha cambiado. El mundo digital también ha hecho que se dinamice. ¿Y cómo sería? Quizás hay muchas cosas que podemos hablar, pero quizás en el panorama de la crisis política en la cual estamos viviendo, ¿cómo influye la crisis política de los últimos 5 o 6 años que tenemos en el Perú en que no se generen, digamos, políticas públicas o acciones de intervención efectivas en contra de la inseguridad ciudadana? ¿Afecta la crisis política definitivamente en cómo abordar el tema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia en el país? Mire, yo creo que has planteado un elemento bastante importante, Luis, porque en realidad a veces se menciona que la crisis política que pasa el país no está afectando a la economía, ¿no? Al menos en términos macroeconómicos. El caso es diferente en la seguridad. Y hay un montón de elementos para evidenciar esto, ¿no? De hecho, el nuevo periodo presidencial y las constantes crisis, pero no solo me refiero a la crisis del cambio del ministro, ¿no? O de los viceministros, sino más bien de todos los mandos medios. Los mandos medios y además el desgaste de la poca claridad de cuál es el rumbo, ¿no? Cuál es el rumbo que se toma, en realidad hace bastante complicado avanzar digamos, hacia una dirección. Lo que sí podemos decir a pesar de ello es que en todo este tiempo digamos, se puede identificar una política de seguridad más bien para el espectáculo, ¿no? Digamos,
para los fuegos artificiales, ¿no? Que muestre inauguraciones pomposas, pero sin mantener situaciones. Y además que en mucha medida todavía es bastante punitiva, ¿no? Y de hecho es lo que muestra que una serie de situaciones no tengan ningún tipo de resultado, ¿no? Esta combinación es bastante explosiva del punitivismo con el espectáculo, ¿no? Creo que ahí la sociología, las ciencias sociales tienen muchísimo que aportar y en honor a la verdad, creo que hay bastante campo que todavía no se ha cubierto en esta línea, ¿no? Hay una todavía homogenización, una mirada operativa o operativa excluyente en términos policiales, pero al final este es un problema social también, ¿no? Exacto. Y entonces hay una serie de elementos que pueden ayudar a mirar esto de acá. Lo otro que también mencionaba sobre la crisis es que tiene que ver en paralelo que varios actores del Estado en su conjunto, el ejecutivo y el legislativo, más que contribuir a enfrentar o reducir la delincuencia, en muchos casos le han dado apertura, ¿no? O han contribuido a fortalecer esto. Entonces, eh, digamos, ya con lo poco que se tenía avanzado, en el fondo se ha empezado a retroceder, ¿no? Varias leyes van en esa línea del Congreso y del Ejecutivo, que también, pues por una lógica de supervivencia, ha mostrado, ¿no? Ha mostrado mantenerla. La de crimen organizado es una expresión de ello y distintas organizaciones, ¿no? Han protestado por las facilidades que se les ha dado. Pero yo creo que estos elementos tienen también que ver con la corrupción a nivel central y subnacional. El tema de las licitaciones, las obras, los terrenos, los cambios de zonificación, ¿no? La intención sobre ciertas organizaciones y no otras, al final hacen, digamos, un Estado que no está presente, que es débil y en algunos casos todavía que contribuye. No todo, pero en algunos actores, ¿no? Y esto, de hecho, hace todavía más complicado enfrentar la delincuencia y bueno, que se muestren un montón de medidas, ¿no? Lo que hace 10 años estuvimos discutiendo con el robo de celulares, billeteras, ahora lo que estamos discutiendo como agenda nacional es el derecho a la vida, ¿no? Es el Claro. derecho a que no les maten. Ujú. El escenario es malo, pero a pesar de lo malo, te diría que puede ser peor todavía. Creo que este es un punto necesario destacar. Hay una serie de elementos que pueden mostrar que en realidad, si bien es cierto, la extorsión está en ciertas regiones, no está en todas, el crimen organizado tampoco, podría, digamos, ampliarse el terreno y la sofisticación y además de la diversificación, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo es eso, o sea, una ampliación en términos numéricos, ¿no? De espacio, pero también una diversificación del crimen. Y ya no importa si es nacional o internacional. Al final, quien te mata y quien agarra un arma de fuego, pues no por ser uno de otro es menos malo, ¿no? En términos Exacto. analíticos y en términos de gestión sí importa. Importa mucho también saber el fenómeno que se está produciendo. Y creo que aquí hay muy poca claridad. O sea, si bien es cierto, hay varios intentos, algunos diagnósticos, hay muy poca claridad de qué es lo que está pasando. Y los que han habido, algunos, han estado más centrados en Lima. Eh, Creo que hay una ausencia todavía de mirada regional, diversificada, de qué es lo que está sucediendo en el norte del país, en Lima provincias, pero también en la sierra y en la selva, ¿no? Eh, es necesario empezar a abrir estos temas y, por ejemplo, pensar que la sociología que ve estos temas no es sociología urbana, ¿no? Porque a veces pasa que Claro. dentro de las clases de sociología y la delincuencia, ya es un tema, el tema 15 del curso Sociología Urbana, ¿no? Y van a ver los nuevos problemas a partir de la industrialización,
y una que otra cuestión, por ahí un par de láminas de la Escuela de Chicago y ahí se acabó, ¿no? Y en realidad es Ujú. un gran tópico, y es un gran tópico que tiene en términos incluso hasta profesionales de oportunidad de mercado Ah, una, una gran expectativa para distintos actores, ¿no? Sea a nivel policial, fiscal, desde los sectores públicos, a nivel de gobierno regional, provincial, pero también desde la academia, desde luego. cierto, cierto. Por ejemplo, en la Facultad de Sociología, en donde enseño acá en Huancayo, hay el curso Ujú. Sociología de la Criminalidad, pero es selectivo y no hay un docente en esta facultad que se haya especializado y que haya desarrollado el tema en cuestión. Y el curso es selectivo, ¿no? O sea, no es un curso importante. No sé cómo será en San Marcos o en otras escuelas de sociología del Perú, pero teniendo la inseguridad ciudadana y la delincuencia y la criminalidad como un problema álgido, grande, quizás el más grande del Perú, junto con la corrupción, creo que debería enseñarse ese curso, no solo teóricamente, sino prácticamente, ¿no? Y tú has sido uno de los, entre otros sociólogos, que han entrado en ese campo, no solo desde la academia, sino también desde un puesto público, creo, ¿no? De gestionar esa cuestión. Desde tu experiencia, entonces, ¿qué se podría hacer o qué etapas deberíamos seguir el Perú desde el Estado como política pública para, de alguna otra manera, paliar o traer quizás una solución frente a la delincuencia y la inseguridad ciudadana? Por ejemplo, muchos hablan, incluso sociólogos he escuchado, el modelo de Bukele, de Nayib Bukele, es efectivo, quizás seríamos más radicales, no sé. ¿Cuál sería la alternativa entonces desde tu experiencia para bregar con este problema? Lo primero acá que deberíamos mirar es que no todos los delitos son los mismos. Y la delincuencia, así como una serie de fenómenos, tiene un montón de elementos bastante particulares. Te pongo algunos ejemplos, digamos, por decirlo. El tipo que está por homicidio es un tipo que es completamente diferente al que está por violación o por sicariato y por robo agravado, ¿no? El tipo que está por feminicidio, en realidad su trayectoria delictiva, más allá de la violencia de género, en general no las tiene. Es decir, acabó el colegio, tiene un trabajo, no tiene antecedentes penales, tiene relaciones estables, ¿no? No ha estado en un penal, ¿no? El tipo que ha cometido violaciones incluso todavía es más cercano porque el mayor número de ellos son personas de casa, adultos, adultos mayores, padres, tíos, sobrinos, primos, ¿no? No son monstruos, sujetos tan extraños que vienen de Marte y cometen un delito y se van, ¿no? Creo que esa es una figura bastante estirada, ¿no? Un estereotipo. El tipo que está por sicariato también. De hecho, es un tipo con mucha trayectoria delictiva, pero una trayectoria delictiva en muy poco tiempo. O sea, lo que teníamos en los años 80 con estas organizaciones criminales que se consagraban a los 40 años, lo que ahora vemos es más bien una aceleración de la trayectoria delictiva, ¿no? Con unos 4 o 5 años asumen. Entonces, un homologador del crimen ha sido el arma de fuego. Por eso es un poco la atención y preocupación sobre este asunto, ¿no? Y claro, tiene, digamos, es una de las primeras derrotas del sistema educativo, que no acabó el colegio, con uso de armas, un tipo que está por sicariato no es un sicario 24/24, ¿no? A veces hace chalequeos, cuida obras, está en temas de terreno, se guarda un tiempo, comete otro delito, digamos, es un escenario complejo también. Y además, digamos, tiene otras dimensiones de vida, ¿no? Entonces, creo que lo primero que mencionaría es separar los bloques, ¿no? Y esto como punto de partida. Lo otro, digamos, superar la falsa dicotomía de control. Digamos, a veces desde las ciencias sociales en general, solo se apuesta por la prevención y desde el otro lado solo se apuesta por la persecución o el control. Desde mi mirada, esas son falsas dicotomías. Es tan importante y necesaria la prevención como control. Desde luego,
esto en ambos casos con evidencia, ¿no? Y hay bastante literatura que se puede soportar y hacer trabajo. Yo creo que con estos dos elementos ya más bien podemos partir a hacer una serie de acciones, ¿no? Otro punto necesario de destacar, aunque a algunos no les guste, esta idea de seguridad ciudadana a mí me parece bastante, no se ha aplicado como tal, pero es bastante novedosa a pesar de que tenga casi unos 30 años en el país, ¿no? Porque es la seguridad no del Estado, es la seguridad del ciudadano, a la persona. Y es la seguridad a la persona que supera la idea de lo que señala el Código Penal, sino más bien es la idea de la tranquilidad, la convivencia. Y además es la seguridad donde la ciudadanía también, para decir, no es una seguridad impuesta solo desde arriba, desde el Estado, sino más bien es coparticipativa. Eh, Hay muchas limitaciones y precariedades de cómo se ha implementado, pero creo que la dimensión de que la gente participe en la seguridad, con cargo a que participa, pero el responsable es el Estado, eh, es necesario, porque no es una ciudadanía pasiva. De hecho, lo que estamos viendo ahora es una emergencia de protestas para no morir, ¿no? Para no morir. Y entonces yo creo que estos tres, cuatro elementos que ya menciono, sí pueden empezar más bien ya ahora a permitir identificar una serie de elementos. Lo que estamos viendo ahora más bien es una, digamos, es una ampliación de Estado. Y lo primero ahí, uno de los grandes puntos que me parece fundamental es la inteligencia, ¿no? La captura, reducción, sacar estas organizaciones, pero que también crecen en contextos eh, bastante difíciles para las personas. Eh, Conozco Huancayo, de hecho he estado en el mes de julio, me parece, por allá. Es una ciudad, además de muy bonita, tiene varios procesos y entiendo como Ayacucho y otras regiones que también han tenido procesos de pandillas. Y digo esto porque en los años 90, 2000 era bastante común todo este proceso. En las ciudades que están en la costa del país, todo el contexto de pandillas o de los grupos de jóvenes que se identifican territorialmente con un espacio han sido difuminados, diluidos prácticamente. Y en realidad no es que se han perdido, no es que ya no existen, ¿no? O sea, existen jóvenes, solo que las aspiraciones y las cercanías han empezado a girar, ¿no? Y el crimen organizado está mucho más presente en estos espacios, ¿no? Y ha empezado, digamos, a tener un bolsón de personas que pueden estar en estos aspectos. Entonces, lo que tenemos como extorsión, en realidad es una mediana extorsión que se van como vinculando, ¿no? Pasa lo mismo con el sicariato, ¿no? No hay organización, no hay sicario, digamos, emprendedor que no esté vinculado a una organización criminal, ¿no? Lo que sí estamos viendo ahora más bien es una migración de estos grupos, ¿no? Dependiendo también de sus dinámicas y, digamos, de cómo resuelven conflictos, ¿no? Porque el sicariato al final es un homicidio por encargo donde no resuelven un conflicto o donde alguien busca resolver un conflicto, solo que este conflicto lo resuelven a balas y de manera ilegal, ¿no? Entonces, en conjunto creo que ahí, pero no queda, ¿no? Desde luego. De hecho, lo que estamos viendo ahora también es una entrada al tejido social. De hecho, hay varios bajas en la tasa de población penitenciaria, es decir, cuando van a los penales después salen y regresan. Entonces, este control social inverso, como le llaman algunos, al final afecta la misma convivencia, ¿no? Y Claro. vemos distintas zonas del país con departamentos, distritos sobre todo, incluso barrios que concentran mucha población y la intervención ahí sí, desde luego, implica un shot de actividades preventivas, ¿no? Entonces, un elemento, por ejemplo, en gestión acá es diferenciar pues las estrategias transversales a unas mucho más focalizadas, ¿no? O sea, tenemos territorios donde realmente la situación está de emergencia, pero no solo para decretar estados de emergencia, ¿no? Porque un papel puede aguantar todo, pero al final lo que la gente busca es servicio, lo que la gente busca es atención, y es lo que menos se está haciendo. Eh, entonces yo creo que hay ya Y varios elementos de por dónde exacto. ir, estimado Luis.
¿Y qué opinas, desde tu opinión, qué opinas sobre el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, que es una política de Estado, quizá un poco autoritario, pero ha reducido significativamente el índice de criminalidad e inseguridad ciudadana en su país, ¿no? Claro, no estamos viendo esto de que el Perú va a aplicar eso, son condiciones, contextos diferentes, pero ¿cuál sería tu opinión? Porque hay mucha gente, políticos, de ese sentido común que dicen, no, el Perú también debería tener algo así, aunque no conocen el tema de fondo, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? Lo primero que diría es que en realidad como tal no hay un plan Bukele. O sea, es una lógica, no tienes un documento que diga un plan Mm, nacional Bukele al 2000 tanto, ¿no? Han habido varios esfuerzos, intentos que plantean una serie de cosas que están más bien, pues, que lindan con esquemas de dictadura, ¿no? mm, Creo que este punto es importante, si bien es cierto, y de hecho no por eso debemos ser mezquinos con lo que se ha logrado, hay un gran esfuerzo comunicativo por un lado, por otro lado también hay varios delitos a nivel situacional que se han reducido y creo que lo más importante es en términos de control territorial, ¿no? Creo que aquí hay varios puntos de avance y que son necesarios destacar en un país donde décadas se había, digamos, se habían puesto unas situaciones bastante complicadas a tal punto que El Salvador era el país con mayor tasa de homicidios en el mundo, ¿no? En algunos años. Esto se ha revertido, sí, efectivamente, pero se ha revertido también a costa de ser el país que tiene en función a su población el mayor número de internos, ¿no? Digo esto también porque las detenciones también son bastante arbitrarias. exacto, Este punto es necesario más en un contexto como el país que ha pasado pues hace unos, digamos, un poco más de 30 años sobre el contexto de la violencia política. Creo que es necesario también tener esta mirada, pero desde luego no se trata de hacer apología solo a los derechos humanos y la democracia, ¿no? Sino más bien que esta venga con resultados. Y creo que esa debería ser la mirada, o sea, tener la idea de la seguridad no debería castrarnos, amputarnos la idea de la libertad. O sea, la idea de poder caminar, la idea de que no te detengan, la idea de que la justicia no sea selectiva con ciertos grupos de barrios y zonas, ¿no? Entonces creo que es una apuesta desafiante pero necesaria, necesaria para el país. La idea de que la seguridad también puedan participar las personas, ¿no? Que no se impongan con botas y con tanques. Hemos visto cómo se ha procedido con porque digamos, toda la demagogia punitiva tiene un conjunto de cosas, ¿no? Que regularmente van sacando solo que se sofistican un poco el aumento de penas, la ampliación de establecimientos penitenciarios, la presencia de militares, la masificación de uso de armas de fuego, ¿no? Que son, digamos, son como el ABC de la demagogia punitiva, ¿no? Porque no solo es populismo punitivo, sino más bien es demagogia ya. Y en el fondo, a mí El Salvador me da la impresión que no es un proceso que se ha acabado todavía, ¿no? O sea, digamos, claro, hay que ver cómo funciona esto ya con democracia. Eh, sí es un elemento bastante importante que no esté en las presencias de las pandillas y de hecho el país ya desde el año 2016 viene aplicando estos estados de emergencia. claro. Ujú. Eh, en el Y BRAE tenemos más de 20 años, ya creo que van por los 30, un poco menos, de estados de emergencia y suspensión de derechos humanos. Presencia militar también. Y lo que estamos viendo ahora más bien es una ausencia de resultados, ¿no? Porque claro, se viene haciendo lo mismo, se viene haciendo lo mismo y se desatiende un poco lo que mencionamos al inicio, la identificación de los problemas, la claridad en por dónde ir, ¿no? Que no sean políticas del espectáculo y punitivas básicamente, sino que se sustenten en evidencia,
en resultados y además que se hagan las cosas a largo plazo. Creo que son Exacto, algunos puntos necesarios exacto. también a tomar en cuenta. Y ya en un campo quizás ya más académico, sobre la sociología de la criminalidad, eh, ¿cómo puede aportar ya específicamente el sociólogo? Hay psicólogos, creo que hay también efectivos policiales expertos en el tema, por diferentes, también dentro del ámbito jurídico, pero ¿cuál sería el aporte del sociólogo en términos más específicos desde la sociología de la criminalidad para abordar en la cuestión? Porque me conocí muy pocos sociólogos que están metidos en el campo de la inseguridad ciudadana, de la criminalidad. Teóricamente hay libros, claro, pero en el ámbito de desarrollo profesional muy pocos conozco. Uno es tu persona que ha desarrollado ese campo, pero muy pocos sociólogos conocidos que sean en el ámbito profesional, porque académicamente hay reflexión, hay teoría, pero quizás no en la intervención social, en la gestión pública, ¿no? ¿Cómo es que engancharíamos la labor del sociólogo ya en la praxis profesional de la criminalidad? En realidad, el mercado profesional en términos de seguridad, ¿no? Sociología de la delincuencia es bastante amplio. Y además es un mercado, además de amplio, que requiere, y por otro lado, más bien de lo que puede aportar el sociólogo o la socióloga, eh, es un elemento que no cubre ni el abogado, ¿no? Ni el psicólogo y tampoco el policía. Y lo describimos Exacto, por qué. exacto. Primero, el policía, porque el policía es una persona que ve la seguridad en términos operativos, en términos de detenciones, en términos de investigación, en términos de reducción, en términos de procedimiento de uso de arma, el uso de la fuerza. El psicólogo, digamos, lo que más han avanzado son los instrumentos de valoración de riesgo, y hay mucho trabajo, sobre todo penitenciario, con los tópicos de tratamiento, ¿no? Para que se desista. Hay más elementos, pero de hecho, en general, están este par de bloques. En términos de investigación, hay un montón de instrumentos de valoración de riesgo que han avanzado ellos. Luego mencionaba al abogado, al penalista, ¿no? Y acá sí hay una captura de la nomenclatura, ¿no? Que, digamos, ellos han estado más cerca con, digamos, cerca pero lejos también con lo que se llama como criminología, ¿no? Que es el estudio de la delincuencia. Entonces, a pesar de esta cercanía y esta apropiación, digamos, de la palabra, en términos de conocer la delincuencia, les es muy difícil. Y por una serie de elementos, ¿no? Porque el abogado está más bien en una lógica de estrategias de litigación, ¿no? De interpretación de la norma antes de la comprensión de la realidad social. Claro. Es muy difícil encontrar un colega abogado que conozca metodología cuantitativa, cualitativa, mixta, a profundidad, ¿sí? Las veces que he tenido experiencia de acompañar o, digamos, haber acompañado a algunos colegas abogados, piensan más bien en la interpretación del caso y los hechos, ¿no? En una lógica casi de juez y de en qué posición estás antes de un proceso comprensivo, ¿no? Ujú. Entonces, Exacto. ninguno de estos tres sectores, y podría sumar algunos más, por ejemplo, el economista, que tampoco tiene esta mirada, ¿no? Ninguno de ellos tiene o cubre este espacio. Ahora, el sociólogo que conoce de gestión pública, porque en muchos casos está vinculado esto a la gestión pública, no toda, porque de hecho hay seguridad también corporativa, privada, y que es un mercado que se está abriendo. Hay muchas agencias de seguridad que están apareciendo y que de hecho hay toda una línea. Da para bastante. No sé el nivel de detalle, digamos, de la experiencia profesional en Huancayo, pero de hecho, digamos, un poco de lo que recuerdo en Lima, la seducción de la responsabilidad social y las relaciones comunitarias pasó más bien un poco ahora a la promoción y a la proyección social de actividades de instalación, ¿no? De agua,
y algunas otras cosas que se vienen desarrollando. Pero el abanico, por ejemplo, en seguridad es mucho más amplio todavía, porque el Perú tiene más de 190 distritos. Los distritos tienen los CODISEC, que son los consejos distritales de seguridad ciudadana. La mayoría de distritos tienen gerencias en seguridad ciudadana. En muchos casos son policías, pero también podrían ser de otras profesiones, no hay impedimento en eso. Tienes a nivel distrital, tienes a nivel provincial y a nivel regional, ¿no? Tienes también al sector público a nivel central en los distintos sectores que ven estos temas, ¿no? El Exacto. Ministerio de la Mujer con Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Interior, Minedu también ve temas de violencia, violencia a juventudes, violencia escolar, que no está tan alejado. Entonces es un abanico bastante grande, además de un montón de servicios, actividades, ¿no? De hecho, todo el tema de migración, algunos también han empezado a abordar desde el crimen organizado de migración. Eh, Creo que es un espacio, a diferencia por ejemplo, comunitarias, que es noble, justo, necesario seguramente para un grupo de profesionales, ¿no? Pero es un espacio, digamos, lo conozco un poco también, donde no hay tanta cabida a la reflexión, digamos. En cambio, en estos espacios hay muchísimo. De alguien que pueda ver el poder, lo va a ver en todos los escenarios, ¿no? Desde la gestión pública hasta cómo es que se construye y también se operacionaliza el poder y otras categorías que de hecho son bastante transversales en la sociología, en la cotidianidad. Y entonces hay mucho espacio en términos profesionales, pero también por otro lado en términos teóricos. Entonces es Claro. un espacio creo que interesante en esa línea y como tú lo mencionaste, ya desde una buena cantidad de años siendo uno de los principales problemas del país. Y es una pena porque en realidad muchos de los colegas de otras profesiones quienes llaman a pensar y a ver esto en términos sociales son los sociólogos, pero a lo que mucho ven esto en la universidad son algunas, digamos, algunas vertientes de la Escuela de Chicago, por ahí algo de Merton, ¿no? Por ahí Durkheim un poco, pero de manera tangencial, ¿no? Algunos otros autores, pero no entran de lleno, y la sociología tiene mucho que aportar ahí. De hecho, mucho de la teoría sociológica la utiliza la criminología. Es que muchísimo de ella la utilizan, desde Goffman, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otros autores que están ahí muy presentes. Solo que el sociólogo, digamos, se ha quedado, como es muy todista, pero después no agarra nada o casi Ujú. nada, ¿no? Exacto. Eh, no tiene esa aprehensión más clara, ¿no? Como tú lo mencionabas, la corrupción, el transporte público en algunas ciudades del país y la delincuencia son grandes problemas. Y creo que hay una desconexión también y es necesario empezar a buscar estos espacios en algunos porque quieran entrar a una línea profesional, pero también da para muchísimo en términos teóricos de reflexión, dar una mirada sobre esto, ¿no? Tú mencionaste un texto que escribí casi hace 10 años ya, de barrios, y de hecho hay un montón de procesos que han cambiado, ¿no? Entonces estamos viendo que en realidad esto no se ha quedado, hay varias transformaciones que se vienen dando incluso a nivel muy local, ¿no? A mí me parecía sobre el trabajo que mencionas muy curioso, por decirlo de un modo, de cómo que todo pensaba el barrio o la barriada, ¿no? Los asentamientos populares con estas lógicas todavía medio románticas, como si estuviésemos a mediados del siglo XX, ¿no? Como si recién el proceso migratorio se haya dado y todavía hay que mirar los problemas que se han mirado antes, ¿no? No digo desconocerlos, pero de hecho ya han pasado más de 70 años, ¿no? De varios procesos migratorios en el país. Y hay un montón de nuevos problemas también, entre ellos el de la delincuencia. Entonces lo que hice fue ir a uno de los barrios donde Matos Mar estuvo haciendo su trabajo sobre
sobre las barriadas del 57 y después él más bien piensa en conjunto sobre el desborde popular, Ujú. pero ya no mirando barriada. Yo lo que miré fue el barrio ya como una unidad de análisis socioterritorial, pero desde la seguridad. Y esta es una dimensión, desde luego hay otras también. Entonces, creo que da un montón de aperturas, discusión, pero además también líneas de acción en términos profesionales, ¿no? Exacto. Necesitamos, creo que, más sociólogos que se especialicen en la criminalidad, no solo porque es una demanda laboral, política necesaria para el país, sino porque es una labor importante, porque un delincuente desde teoría básica sabemos que es resultado, aunque este término es bien trillado, de una construcción social, de un proceso de socialización, se construye y trabajar en la prevención, en la educación, la cultura, para ver cómo es que estos sujetos se forman para el crimen, ¿no? Y el tema es bien amplio, ¿no? Aporta la psicología, la sociología, la historia, etcétera. Y yendo quizás para cerrar un poco ya, ¿cuáles son tus planes a futuro? Yo tengo entendido que has laborado en este campo por años, ahora estás en España, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son tus Así planes es. a futuro con respecto a profesionales y sobre todo en el ámbito de la intervención sociológica en la criminalidad y la inseguridad ciudadana? Tus planes a futuro. Ujú. Sí, yo he estado casi 6 años en el observatorio, yo he estado coordinando, bueno, he estado dirigiendo el Observatorio Nacional de Política Criminal. Hemos tenido la fortuna de poder pensar desde el Estado la delincuencia y proponer una serie de acciones, como pasa también lamentablemente en muchos escenarios, digamos, trasladar estos procesos para acciones, hay una serie también de filtros y de actores que intervienen, ¿no? A pesar de ello, creo que hemos avanzado, hemos publicado más de 30 documentos, Sí, desde textos sobre el sicariato, haciendo entrevistas por este delito, documentos sobre ciberdelincuencia en el 2020, de hecho que fue el primer texto del Estado peruano sobre para enfrentar a la ciberdelincuencia, sobre feminicidio, sobre delitos ambientales. En realidad, creo que no ha habido tema en el que no nos hemos involucrado. Ahora estoy en España, estoy haciendo un máster en gobierno y administración pública. Digamos, es un año donde estoy pensando más y buscando escribir y conectando, digamos, en conjunto con varias cosas, ¿no? Debo estar volviendo el siguiente año para ingresar a la carrera docente, pero también a algunas acciones de gestión pública, ¿no? Hay mucho espacio y además es necesario, digamos, tener cada vez mayor protagonismo como científicos sociales en los tópicos de seguridad. Creo que policializar la seguridad ciudadana, ¿no? Pensar que solo desde la nueva modificación penal se va a reducir el delito es una... no sucede eso porque el problema no está en el papel, ¿no? El problema está en el día a día, está en la sociedad. Creo que en esa línea hay mucho para sumar y aportar. Y entonces, el siguiente año deseo ver y pues sumar en algún aspecto, ¿no? Sí me gustaría tener una entrada más bien tal vez en terreno, ¿no? O sea, dirigir algún espacio ya de acción luego de haber estado casi 6 años como coordinador del observatorio, tener este año, digamos, de pensar en conjunto el país, porque estoy bastante actualizado, tengo varias fuentes constantes y diarias de lo que sucede, ¿no? Entonces es una distancia, pero es una distancia con compromiso, ¿no? No es una distancia, digamos, que mira desde el balcón y con prejuicio. Entonces es eso, digamos, abierto también a lo que pueda suceder, pero creo que lo más importante es seguir sumando por el país y por la región, ¿no? claro.
exactamente. Bueno, ¿qué, para ya así cerrar, qué libros nos recomendarías sobre el tema de la sociología de la criminalidad? A mí me interesa, he revisado algunos textos, pero no me he especializado, pero siempre me ha llamado la atención, quizás en el futuro escribir algún texto, algún artículo científico, quizás sobre la sociología de la criminalidad. Y tú con tu experiencia, ¿qué textos nos recomendarías? O publicaciones también que ya mencionabas que han realizado. Eh, yo creo que, digamos, un poco desde la sociología, para que no lo sientan tan distante, podrían empezar por la Escuela de Chicago, podrían leer a los clásicos como Durkheim, ¿no? Creo que Durkheim plantea varias cosas, Marx también, hay unos textos muy interesantes sobre la leña. Eh, Después Goffman es otro claro ejemplo para ver el tema de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Yo creo que, digamos, en términos teóricos, ahí hay varios actores ya, ¿no? Después, a ver, en Perú, eh, no es un texto académico, pero creo que es necesario revisar la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, la de Crimen Organizado. Son dos documentos que me parecen necesarios, ¿no? En términos normativos, porque, bueno, no sé cómo es la formación a detalle con los colegas en la Nacional del Centro, pero en San Marcos, por ejemplo, hay un divorcio bastante extremo con el derecho, ¿no? Y creo que no es necesario rehuirle, ¿no? Sino más bien es tener más cargada la mochila para tener más capacidad de interpretar cosas. Algunas leyes clarísimas, como la 27933, que es la de seguridad ciudadana y que ordena todo el sistema de SINASEC, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y por ahí se podrían hacer un montón de cosas, la de serenazgo, la de policía, fiscalía. Creo que son elementos importantes y necesarios, ¿no? De cómo se ordena el INPE también, ¿no? No son tan alejados. Después, ¿qué más? Mm, que han producido, hay varios colegas que están saliendo ahora. Enrique Castro, por ejemplo, es un colega que conoce bastante el tema. César Bazán, Wilson Hernández, ahí menciono dos abogados y a un economista, ¿no? Pero también hay otros, por ejemplo, está Rommel Ruiz, ¿no? Eh, Está Cecilia Caparachín, que es una colega también, Sandy Martínez, ¿no? Estos de San Marcos, ahí con cargo a tener el sesgo limeño, Luis, ¿eh? Ujú, ujú. Claro, claro. Pero, por ejemplo, colega, un historiador bastante bueno, joven, que es Jorge Nureña, que es de Trujillo, Julio Corcuera también, que han escrito cosas sobre extorsión ambos, ¿no? Desde miradas diferentes. Después en historia, la línea todavía es un poco más grande. Yo iría por Carlos Aguirre, que es un profesor ya de bastante edad, que ha escrito varias cosas sobre penales, historia de delincuencia en el siglo XIX, XX, ¿no? Mm, mm, digamos, ahí más bien la Claro, pregunta claro, sería sobre qué tópicos, ¿no? claro. Pero se me están Es bien viniendo los amplio, nombres de momento, ¿eh? claro, Seguramente estoy siendo muy injusto con algunos, pero bueno, es un claro, el tópico momento, es ¿no? bien amplio. Muy Ujú. bien, creo que hemos tratado de abordar el tema es bien amplio. Esperamos muy pronto que quizás desde tu experiencia podrías producir algún texto, algún libro y podrías también revisarlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer el programa. Una vez más, gracias por darte este tiempo, este espacio virtual. Tú estás en España, nosotros estamos aquí en Perú, pero gracias a la virtualidad podemos tener estos diálogos, estas conversaciones. Tus últimas palabras, por favor, para poder cerrar nuestra programación. Sí, bueno, primero animarlos a que miren con cercanía esos temas, no solo porque impacta la vida de las personas, sino más bien porque es un gran tópico, una gran dimensión que puede ser analizada y se acerca bastante a la teoría, pero también a la práctica, ¿no? Y además creo que en términos vitales es necesario.
¿no? No solo en términos profesionales, sino más bien en términos de qué es lo que le viene pasando a las personas en nuestro país y en la región, ¿no? Hay digamos, hay una apertura de las ciencias sociales, creo que todavía muy pequeña y podría ser mucho más amplia. Y bueno, animarles por un lado, por otro lado también agradecerte, Luis, por este espacio. Me ha gustado poder tener esta conversación, ¿no? Y además, digamos, hablar sobre estos temas que, de hecho, para uno ya son como del día a día, ¿no? Son del día a día y, pues el asunto de fondo es seguir aportando y sumando, ¿no? Así que seguramente en algunas semanas, meses, vamos a estar con varias novedades Ujú. sacando, ¿no? Que creo que de eso se trata, ¿no? Y pues ahí Exacto, también compartiendo con los colegas de las distintas regiones de nuestro país. exacto. Muy bien, muchas gracias una vez más Arturo por estar en el programa y de esta manera cerramos esta programación. Muchas gracias. Ya.